Buenas tardes y gracias a todos y todas por venir a ver la conferencia a la que Lidia, la Universidad de Las Palmas, me ha invitado. Igual algunos ya han visto, porque había algunas caras aquí que en algún que otro seminario, congreso o jornadas de arqueología o de patrimonio, pues he puesto parte de los resultados que hemos ido teniendo a lo largo de los años. Bueno, tampoco hace tanto, en realidad desde el año 2005, que fue cuando aparece el primer ingenio en Gran Canaria, sin ser de Picachos, como ya veremos, que llevaba toda la vida visible. Y a partir de ahí, pues se han sucedido la aparición de ingenios azucareros, que todos sabíamos que cuando se conquista la isla, pues todas las islas de Realengo más La Gomera se dedican básicamente a la plantación de ingenios azucareros, y había mucha bibliografía con respecto al azúcar canela. Lo que es verdad es que los restos arqueológicos pues no existían, no se veían, no se podían disfrutar. Entonces un poco pues les voy a contar pues lo que en estos 20 años, estos últimos 20 años, conocemos ahora en la isla de Gran Canaria, La Palma, y lo que es el proyecto para tratar de que estos ingenios mandos de la República Dominicana pues sean patrimonio de la humanidad, ¿no? Es muy fastidio esto. En el avance del teclado, Sí. derecha izquierda. Que le deja aquí. No, pero es que los bus sí funcionan, déjame ver si lo mismo. Sí, es que antes lo hice para... No, mira, lo único que usa es... ¿Dónde paso, Lidia? Es que no lo pasa porque... Por eso lo que funcionó dando con el ratón. Con el ratón. Ah, pues con el ratón. Aquí para el 100% la tecnología. La primera imagen, Lidia, es que no sé cómo... Algo está ocurriendo. Aquí abajo, baja la anterior, Ahora sí. Sí, moví las pilas. A ver si... Entonces la que me da que las pilas no están muy bien. Y no están muy bien. Nada, voy a dejar esto ya porque no me... Y listo. ¿Dónde le doy, Lidia, para pasar? Sí. con el ratón. Y si quieres ir, también puedes darle con el ratón aquí. Pero para no estar mirando ahí no hay sí. una posibilidad. No digo que para darle sin mirar, para no estar buscando, es que si no voy a perder un montón de Dime tiempo. que yo paso y yo te paso. ¿Te parece? Vamos a ver si... Bueno, venga, vamos a ver si hay suerte y seguir. Bueno, antes que nada, pues todo el mundo sabe que, como ya les dije antes, que una vez que se conquista el archipiélago macaronésico, pues que los nuevos colonos dedicaron las islas a nivel económico al cultivo de la caña de azúcar. La caña de azúcar, como veremos a lo largo de la charla, pues es uno de esos cultivos que en aquel entonces, en el siglo XV, sobre todo en el siglo XVI, modificaron pues, una buena parte del mundo, sobre todo lo que eran esos nuevos territorios americanos y en menor medida los africanos. Y claro, ese primer cultivo que cambió tanto los paisajes, ya pues hoy día a todo el mundo le suena la soja y lo que es ya la palma aceitera, que es uno de los principales responsables del cambio, de los cambios de amplias zonas de paisaje en el mundo. Bueno, con respecto a Gran Canaria, ya le dije que en las tres islas donde se plantó azúcar fue Gran Canaria, la primera de ellas, La Palma, Tenerife y La Gomera. Pues básicamente los estudios hasta generalmente se centraron en el estudio de la documentación, que hay un montón en los archivos, y entonces pues hay gente que ha publicado sobre todo información relativa a estos ingenios, pero es verdad que nunca se había transitado por lo que era la arqueología de estos ingenios.
Pues porque saben todos que en Canarias parece que aquí la arqueología era solo la de origen, los guanches, lo de los antiguos canarios, y parece que una casa del siglo XVI o XVII, unos restos del siglo XVII, pues que eso no era interesante. Afortunadamente, esta arqueología colonial, esa arqueología de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, hoy día se está trabajando y se está aportando una información súper valiosa para comentar, como ya le dije, esa información que se ha obtenido de la documentación escrita fundamentalmente. Pero fíjense, con respecto al azúcar, siempre hemos tenido la idea de que el azúcar que supuso pues, la transformación, vamos a centrarnos en Gran Canaria, aunque lo podemos hacer extensible para las islas que ya le dije, que la isla de Gran Canaria, que las plantaciones de ingenio que transformaron la isla, no solo por lo que eran las plantaciones en sí, sino porque después esos ingenios necesitaron de mucha leña para hacer funcionar las calderas, para construir las dependencias del ingenio, la madera, para las cajas en las que se embarcaba, se empaquetaba el azúcar para embarcarlo. Entonces, el primer estudio en el que se hace una planimetría de lo que fueron esos ingenios lo publica Guillermo Camacho Pérez Galdós en el año 1971. Y si ven estas manchas grises que están aquí, eran las zonas azucareras de Gran Canaria. Para la época, pues año 1961, pues bastante hizo con ubicar estas zonas de plantación con los consiguientes ingenios, las fábricas donde se producía ese azúcar. Nosotros tuvimos la posibilidad, con los medios que tenemos hoy día, de cuantificar cuánto es esta superficie. Entonces, si vemos aquí, son 140.000 hectáreas, que es un montón. Entonces, lo que este hombre señaló, este espacio lo hemos puesto en relación con los estudios que hemos estado haciendo de los ingenios conocidos. Entonces, este plano es bastante significativo porque las manchas verdes que vemos flojitos, allí claritos, son las manchas que tenía Guillermo Camacho ubicando las plantaciones. Fíjense que esos 140.000 hectáreas, cuando nos ajustamos, por ejemplo, a Gaete, es decir, fíjense que a Gaete prácticamente es todo el valle, la arena, el pinar, y saben ustedes, y sobre todo la mayoría que son geógrafos, que en todos los lados no se puede cultivar. Él hizo un ejercicio de simplificación. El ingenio de Gaete, pues a Gaete. El ingenio de Galda, Aruca, pues La Mancha. Fíjense ustedes todo lo que es el ingenio de Galda, Guía, Parilaga, que es toda una mancha. Aquí está pues todos los barrancos y laderas de Cenobio y otras zonas que nunca tuvieron azúcar, que nunca se pudo cultivar en ellos. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir ajustando con estas manchas en verde oscuras, pues lo que pudieron ser esas superficies de plantación exageradas, es decir, que incluso porque sabemos que en esta universidad hay geógrafos que van a hacer ese trabajo, ¿no? O Lidia, ajustar estas plantaciones originales. Entonces, ajustando los terrenos de cultivos en las zonas donde más o menos supimos que había ingenio, pues vimos que en vez de estas 140.000 hectáreas, que como mucho exagerando, en Canarias, en este siglo XVI y XVII, no se plantó más de 1.000 hectáreas de cultivo. Piensen ustedes que la isla de Gran Canaria, en el siglo XVI, pudo tener 25.000, 30.000 habitantes. Ustedes se imaginan 30.000 habitantes. Galdar tiene, creo que son 27.000 habitantes. Ustedes se imaginan 30.000 personas para ser capaces de cultivar 1.000 hectáreas. Es imposible. Sobre todo si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el año 1980, el máximo histórico de la platanera en Canarias, lo que se cultivó fueron 13.500 hectáreas en toda Canarias. Toda Canarias, es decir, con todo el abancalamiento del final del XIX y todo lo que es principios del siglo XX. Y claro, y con toda esta cantidad de habitantes, es decir, que lo que pudimos ver era que las cifras que se habían dado en origen de plantaciones de caña de azúcar que estaban exageradas, pero porque no se había ido al campo, al terreno, y no se había dispuesto de una planimetría en la que se pudiese afinar. Entonces, fíjense ustedes que nosotros ajustando, y todavía se ajustará más, probablemente sean mucho menos de esta cantidad de 1.000 hectáreas que vemos aquí. Y bueno, ¿y cuántos ingenios existieron en Gran Canaria? Que muchas veces es lo que la gente, cuántos en Tenerife, cuántos en Gran Canaria, y
Es un poco difícil al principio porque en la documentación escrita aparece el ingenio, por ejemplo, de Agaete, de donde soy yo, sin hacer publicidad del pueblo de un... Bueno, pues en el pueblo de Agaete, el ingenio que se creó allí lo creó Alonso Fernández de Lugo, el adelantado, pero muy pronto lo vende a Francisco de Palomares, cuando tuvo que ir a cuando Antón Cerezo fue a la conquista de Tenerife y en la matanza de Acentejo le desbaratan el ejército, volvió a Gran Canaria, vendió el ingenio de Agaete, montó otro ejército y fue a Tenerife, y allí está ahora se produjo la victoria de Acentejo. Entonces Francisco de Palomares vende el ingenio, Alonso de Lugo vende el ingenio a Francisco de Palomares no lo gestiona él, sino su hermano Antón Cerezo lo vende, entonces el ingenio de Agaete va cambiando de propietario, ¿sí? Sí, ahora. Entonces el ingenio de Agaete, de Alonso Fernández de Lugo, de Palomares, de Antón Cerezo, de todos sus herederos, y a veces, claro, en la documentación aparece, más o menos la Agaete es fácil de identificar, pero el resto de ingenios parece que se está hablando de un ingenio diferente cuando en realidad es el mismo, e incluso cuando también se da el caso de que he negado yo con la tecnología hoy. ¿Sí? Se oye. Sí. Lo que no sé si después se graba. Bueno, con los fallos, igual. Lo que les decía, que es difícil, que en la documentación es fácil confundirse porque un ingenio puede salir nombrado no solo con el propietario, sino a veces el propietario lo alquila y ya el ingenio, la persona que lo tiene alquilado habla de mi ingenio, en fin, que parece que es otro cuando en realidad es el mismo. Pero bueno, después de todos estos problemas, pues hemos podido afinar los ingenios y son unos 27. Como ven aquí, esto es un trabajo que además de mi socio lo hemos hecho con Macri, con Jorge Rubia y con Pedro Quintana, pues hemos tratado de ajustarlo. Y ahí ven más o menos que los grandes ingenios, Agaete, Guía, Aruca, que son los que perduran, los que llegan incluso hasta el siglo XVII, a pesar de la competencia americana, como ves, del azúcar americano. Entonces son los ingenios que más producen, y si miramos aquí, los pequeños ingenios, o por ejemplo como el de Vegeta y Triana, que desaparecen muy rápidamente, fíjense, ya a finales en el 16, ya el ingenio de Triana y Vegeta ya no existían. ¿Por qué? Porque lo que era la expansión urbana de Las Palmas, pues se comió muchas de las zonas en las que estaban las dependencias del ingenio. Y además, el resto de ingenios situados en lugares muy difíciles o pequeñitos, en barrancos muy pequeños, no eran rentables, por lo que solo sobrevivieron los ingenios potentes con mucho terreno. Sobre todo, tengamos en cuenta que ya estaba llegando el azúcar americano y por eso, si no estaba fuertemente industrializado, los ingenios desaparecieron, como fue el caso. Y bueno, ¿y por qué hablamos de globalización en estos ingenios? Pues porque, como vemos aquí, estos ingenios azucareros que se montan en Canarias por europeos se están montando a miles de kilómetros de lo que era Europa, la metrópoli. Los propietarios de estos ingenios eran gente de Castilla, de Valencia, de los Países Bajos, de Génova. Ustedes se imaginan hace 500 años una persona que tuviera propiedades en Canarias, es decir, qué nivel qué complejidad, y lo hicieron. Es decir, que una persona que estaba en Valencia, como era Francisco de Palomares, tenía el ingenio de Agaete. Muchos de estos ingenios, los inversores eran extranjeros, italianos, flamencos. Los maestros azucareros que vinieron aquí a finales en 1484, que ya estaban produciendo en Agaete o en Vegeta, eran portugueses que vinieron de Madeira. Las formas azucareras que nos encontramos en excavaciones se traían de Aveiro, de Portugal, de Sevilla, de Guadalquivir. Los esclavos negros de África, los mercados, claro, como yo digo a la gente, los canarios no éramos golosos, es decir, que esa azúcar que se producía aquí era para sacarla de Canarias. ¿A dónde? A los principales mercados del momento, a Sevilla, Lisboa, Génova, Ámsterdam, Brujas, Londres. Y claro,
esta ida de azúcar para allá trajo el arte flamenco del que disfrutamos hoy en Canarias, el Tríptico de la Nieve, el Tríptico de Tanganana, el retablo flamenco de Telde. Y claro, estos maestros azucareros, esto no funciona bien. Si quieren hablo sin micrófono, pero no sé. Acércate un poquito, ¿eh? Sí. Sí. Pero voy a buscar, a ver si... Bueno, yo hablo alto y se me oye. No. Y bueno, y finalmente todos estos maestros azucareros, todas estas técnicas que están aquí, pues van hacia América. Cuando se descubre América y cuando se llega allá, pues las técnicas que los maestros ya canarios, porque habían aprendido de los maestros portugueses, es lo que se lleva allá. Piensen que la caña que hoy vemos en Canarias, la primera caña la llevó Cristóbal Colón en su tercer viaje o cuarto viaje de Gran Canaria a América, que es una de las cosas, para bien o para mal, que podemos presumir, que la caña que está en América se llevó de Gran Canaria, los primeros esquejes. Y lo que les decía, sobre todo el azúcar lo conocemos por la documentación escrita que prestigiosos profesores de esta universidad, de La Laguna y de otros ámbitos han trabajado y manejado. Pero ¿por qué hasta el año 2005 solo conocíamos en Gran Canaria, en Canarias, los restos arqueológicos del ingenio de los Picachos en Telde? ¿Por qué con la importancia que tuvo el azúcar en el final del siglo XV, todo el siglo XVI y parte del XVII, por qué esos restos arqueológicos no han estado presentes hasta ese año, el 2005? Pues aquí tenemos la solución, que es lo que le gusta a Lidia, los muros, los bancales. Es decir, pues porque todos estos ingenios que hoy día se están excavando y que están apareciendo y que se están recuperando, empezaron a salir en el año 2005. ¿Les suena a usted el 2005? El boom de la especulación, de la urbanización. Entonces se empezó a construir en sitios que hasta ahora siempre fueron terrenos de cultivo, zonas de platanera, de tomatero. Y claro, ¿qué ocurrió? Que todos estos bancales que estamos viendo, aquí esta es la zona de Farailaga, en la costa de La Iraga hay mucha documentación de los ingenios que existían en la costa de la Iraga. ¿Por qué no hay ningún ingenio? ¿Por qué no hemos encontrado ninguno? Porque están debajo de estos bancales que se construyen a finales del XIX y principios del siglo XX para plantar platanera. Eso, como veremos, es una desgracia, pero también ha sido una suerte, porque por un lado destruye el ingenio, pero por otro lado los ha preservado y hay que posible que lo podamos excavar. Entonces, pues el primer ingenio que aparece, como les dije, con este proceso de urbanización que se produjo en toda España, este es el pueblo de Agaete. Pues tenemos aquí Agaete, el puerto de las Nieves, y aquí se empieza en el año 2005 a construir toda una urbanización. Y claro, en esta urbanización, cuando hicimos el seguimiento arqueológico, ya empezada la obra, porque se pensaba, estos son los terrenos de platanera, aquí no hay nada. Y cuando empezaron a salir, y estas cosas tan raras que eran las formas azucareras, que hasta ahora no estábamos familiarizados con ellas, fue cuando ya se empezó a hacer el seguimiento arqueológico. Fíjense ustedes lo que es el cambio y lo que ha supuesto, lo que supuso toda esa época y lo que está suponiendo en el mundo, pues el cambio de esos terrenos de cultivo a pasar a ser terrenos urbanos. Este es el pueblo de Agaete, de 5.000 y pico habitantes. Pues fíjense, toda esta zona que está aquí es lo que se urbanizó. Si se dan cuenta, prácticamente se fue a construir una casi... ¿Este funciona? Sí. Bueno, por este yo, si se me oye bien. Se oye sin micro. Sí, ven. Pues lo que les decía, se construyó con la urbanización de las Candelarias casi la misma superficie que el pueblo histórico de Agaete. Aquí tienen el proyecto de urbanización y todos estos restos amarillos que están aquí son los restos del ingenio, menos esta zona que es una zona que aparecieron restos prehispánicos que ahora lo veremos. Fíjense Agaete y fíjense en el desmonte, que prácticamente es lo mismo que Agaete. Y claro, en todos estos espacios que estaban cubiertos con tierra, con muros, pues fue donde empezamos a encontrar pues estos restos. Esto es, como veremos ahora, la pared de la rueda del ingenio, el punto donde acababa el acueducto que botaba el agua en la rueda. Y claro, esto yo que fui niño en Agaete lo vi toda la vida
aprovechándose como pared de bancal. Aquí tenían este resto y dijeron, pues el muro del bancal lo construimos a partir de aquí, pero toda la vida lo vimos y eran restos del ingenio de 1484 y ahí estaba y nunca le habíamos prestado atención hasta este momento. Entonces, fíjense, esto ya está, pues aquí ven ya bastante excavado. Lo que les decía antes, este muro que está aquí es donde se apoyaba la rueda, el eje de la rueda del ingenio, una rueda de 6 metros de diámetro que giraba en este hueco que ven aquí, que todavía está sin excavar. Aquí giraba la rueda, aquí vemos el hueco. Y bueno, y nos empiezan a salir todas las partes constitutivas de lo que era el armazón de esa fábrica o ingenio azucarero. Esto es lo que nos salió en Agaete, en una reconstrucción. Nos salió el masacote este que soportaba las últimas vigas de lo que era el acueducto, que tenía 8 metros de altura. Imagínense ustedes, claro, llegó un momento que estos postes con tanta altura seguro eran endebles y le construyeron este masacote que está aquí, que fueron el que vieron en la anterior diapositiva. Y aquí teníamos la rueda y entonces todos los enganches, cómo iba la rueda, aparecieron. Y eso es un lujo porque hasta ahora no se tenía constancia en el mundo, no en Agaete ni en Gran Canaria. Por eso digo que un ingenio de 1484 es la primera vez que empezó a salir y que afortunadamente lo pudimos empezar a excavar. Estas cosas verdes que ven aquí son los agujeros donde iban los postes del acueducto, que era de madera. El último tramo del acueducto, vean estas cositas verdes, era donde iban los postes. Este es el masacote que sujetaba los últimos tramos del acueducto. Y aquí era donde giraba la rueda, que ya en el siglo XVIII hicieron un horno aquí, que todavía no sabemos muy bien lo que era, pero la rueda se soportaba en esto que está aquí. Y estos dos postes que están aquí era por donde venía el eje a la sala de molienda para moler la caña de azúcar. Bueno, este es un plano general del ingenio. Aquí es la zona que les hemos estado enseñando, pero también nos salen todas las dependencias del ingenio. Bueno, una buena parte de las dependencias del ingenio. El resto se irá saliendo debajo de esta mancha verde que está ahí, que es un bancal de plataneras que todavía no se ha desmontado porque la propiedad, la inmobiliaria, compró solo hasta aquí, pero el resto, la sala de molienda, caldera y todo, nos lo encontraremos en este espacio. Estas son pues las diferentes salas. Esto es una reconstrucción de lo que hemos encontrado hasta ahora. Fíjense los muros de las diferentes dependencias. Muchos de estos muros, que son piedras de cantería tallada, nos los encontramos en estos otros muros de bancales que están allí. Por eso les digo que es una desgracia que cuando fueron a hacer la finca dijeron, ¿dónde cogemos piedras para hacer los muros? Digo, pues estas casas viejas que están aquí. Entonces empezaron a quitar las piedras del ingenio, construyeron sus muros. ¿Y qué nos dejaron? Pues las piedras que eran prácticamente los cimientos o un poquito más. Es decir, cuando ya les costaba, cuando ya la ruina estaba tan ruinosa que sacar esas piedras era más trabajoso que cogerlas del barranco, fabricarlas. Y por eso nos encontramos pues todos estos restos del ingenio que más o menos tienen una altura de menos de 1 metro, porque se destruyeron. Y todas estas formas rojas que ven aquí, estos restos son los recipientes donde se hacían las formas azucareras. Pero también, curiosamente, en el ingenio de Agaete, que esto es algo que yo cuento, nos salen también los restos de un cementerio prehispánico, un cementerio aborigen que estaba en el ingenio y que estuvo mientras el ingenio estuvo en funcionamiento, porque cuando nos apareció, nos dimos cuenta que las tumbas de estos aborígenes no las destruyeron ni las taparon. Solo se tapó en el siglo XX, cuando se convirtió esto en terreno de platanera, el ingenio aborigen se tapó, pero imagínense ustedes, cuando estaba el ingenio azucarero funcionando, cuando Antón Cerezo, el dueño del ingenio, se paseaba por el ingenio a ver sus propiedades, el cementerio aborigen estaba allí, se respetó, y muchos de los aborígenes que trabajaban en el ingenio, no como esclavos, sino asalariados, como mano de obra asalariada, tenía probablemente a sus familiares enterrados aquí. Por eso esa idea que vinieron y se destruyó, que a veces hay cosas que hay que afinar un poco. Y este cementerio convivió con el ingenio hasta que en el siglo XX se lo cargaron. Como lo que es la necrópolis del Maipés en las Nieves, toda la necrópolis donde está el Maipés que llegó a las Nieves, todo aquello también un campo de túmulo, la caja de muertos que está en el Museo Canario salió allí, y eso estuvo visible hasta que en 1949 lo destruyen para convertirlo también en terreno de platanera.
Eso fue el ingenio de Agaete, que fue lo que salió en 2005, y a lo largo de todos estos años pues hemos excavado con dinero de la propia inmobiliaria al principio, porque la inmobiliaria lo que quería saber era, cuando salió esto, ¿y puedo construir? No puedo construir. Entonces tuvimos que ir trabajando para la inmobiliaria para decirle, el muro sigue por aquí, sigue por aquí. Entonces, claro, para ellos era importante dónde no podían construir, pero no les interesaba qué había del muro para abajo. Es normal, son empresarios que se dedican a construir casas. Eso, afortunadamente, está ahí para que en el futuro, los arqueólogos del futuro, que lo excaven, o nosotros, y a lo largo de estos 20 años, pues con dinero de la Dirección General de Patrimonio, del Cabildo y de la Universidad de La Laguna, con el proyecto este de Magri, pues hemos ido excavando diversas partes del ingenio, y ya verán al final cómo se está musealizando. Otro de los ingenios que también apareció también, como siempre, de casualidad, pues es el ingenio de Guía. Esto que ven aquí es la Universidad Fernando Pessoa, que está en Guía, pues haciendo la carretera de acceso, pues lo mismo. La ladera que sube hacia la universidad siempre se ha llamado ladera de Soleto, y Soleto fue un italiano que tuvo cañas plantadas en Guía. Entonces, las oficinas nuestras están justo aquí enfrente, o sea que no nos costaba nada cuando íbamos a trabajar echar un ojo a ver lo que estaba sacando el tractor. Y entonces en una de estas vemos una parte llena de formas azucareras. Se paró, se modificó el proyecto, pero bueno, la carretera se hizo sin ningún problema. Vean, esta es la subida, estas son las oficinas nuestras aquí, Arqueocanal. Y esto que ven por aquí es la calle de subida a la universidad, y este fue el perfil en el que salieron un montón de formas azucareras. Ya con el, vamos, ya nos continuamos, excavamos, nos aparecieron, son los primeros hornos o fornallas de un ingenio azucarero, que el ingenio este se construyó, hay información que en 1492, cuando unos estaban yendo para América, en Guía unos estaban haciendo este ingenio azucarero, para que vean y se sitúen cronológicamente. Y esto que vemos aquí son las bocas de dos de los hornos donde se guisaba. Se guisaba el azúcar que se molía, donde están las oficinas nuestras, este edificio blanco y azul. Es un molino, una parte es un molino de 1874, y en las escrituras de ese molino mío se llama Molino del Ingenio, las escrituras del siglo XIX, por lo que probablemente aquí era donde estaba la rueda de 6 metros, donde se trituraba la caña, y además lo tenemos en los documentos, y por unos canalillos iba a la sala de calderas, donde en 5 calderas que había aquí se calentaba, se ponía al punto de melaza para verterlo en las formas azucareras, y al cristalizar sacar los panes de azúcar. Pues este es el ingenio. Estas son las oficinas mías, las que están aquí, y aquí es donde pudo estar la rueda del ingenio. Aquí está el acueducto. Esto también es otro molino de Boffio de 1874, y aquí tenemos las calderas que nos están saliendo. Lo mismo que estas estructuras que ven aquí. Y lo mismo, ¿por qué encontramos esto? Pues como ven aquí, porque esto estuvo también cubierto por tierra, porque se convirtió en finca de platanera. O sea que gracias a la platanera tenemos, vean aquí todas las formas azucareras, restos de edificaciones del ingenio, nos salieron incluso los rastreles de alguna casa con los restos de madera. Está súper bien. Y lo que le decía, los hornos donde se guisaba con los restos de la madera, que eso, ven este paquete que está aquí, ahí tenemos pues los restos de cenizas de carbones que a Paloma, ay, que se me olvidó la antracola, que no se me fue el nombre. Ay, Paloma Vidal. Paloma Vidal está estudiando todos los carbones que salen ahí, y vamos a saber qué maderas se usaron en sus últimos décadas o años, y vamos a ver qué madera, si esa madera se traía de cerca, de lejos, porque claro, aquí se habla que en algunos documentos que la madera se cogía de la montaña de Guía. La montaña de Guía está aquí al lado. Ustedes ven la montaña de Guía ahora pelada y dicen, ¿y qué cogían de aquí? Claro, lo cogieron todo, se llevaron todo. Vamos a ver estos últimos restos de madera, de dónde son, si son de aquí, o es ya de Tamadaba, o de dónde iban a buscar la madera para guisar. ¿Ven la forma del horno aquí? Una imagen fotogramétrica. Perdón, aquí está esto. Por supuesto, esto que está tapado aquí son los restos que hemos encontrado. Aquí está la finca de platanera todavía sin excavar. Este es el molino de Boffio. Y bueno, y con técnicas de georradar, magnetismo y procesiones eléctricas, pues parece que, como era de esperar,
sigue, los muros que vemos en la parte de acá están enterrados debajo de estos bancales y los vamos a seguir excavando. Y pasamos al tercer ingenio que está de Gran Canaria, que está en la lista de ingenios para ser declarados Patrimonio de la Humanidad si todo el expediente concluye. Y aquí tenemos el ingenio de los Picachos en Telde, que son los restos arqueológicos, los restos de un ingenio que siempre estuvieron visibles en Canarias. Es verdad que el tríptico flamenco de las nieves también es un resto del ingenio de Agaete, un resto artístico, y siempre ha estado visible. Es más, todos los años se hace la rama porque está el tríptico de las nieves en Agaete. No es por el rollo de la lluvia que todos dijimos cuando éramos niños. No, no. En Agaete hay rama porque se enramaba la ermita de las nieves que pintó, mandó pintar Antón Cerezo. Fíjense ustedes una cosa, Antón Cerezo, el dueño del ingenio de Agaete, hermano Francisco de Palomares, en 1530 trae el tríptico flamenco de las nieves y está pintado San Antón, San Francisco y a los pies de la Virgen, mi mujer y mi hijo, ¿sabes? Y se pinta. Un tío que vive, pues perdón la expresión, a miles de kilómetros de la península, pudo hacer que Job Van Cleef, el pintor de reyes y del emperador, que le pintara un cuadro a él. Usted se imagina la pasta, el dinero que generaba el azúcar para que este hombre le dijera al rey de aquí, al rey de allá, al emperador, que me va a pintar a mí con mi mujer y mi hijo. Y lo consiguió. Y está en Agaete. Y por eso hay rama en Agaete. Bueno, pues el tercer ingenio del que les hablo es el ingenio este de los Picachos. Y como pueden ver, aquí está señalado la ermita, la iglesia de San Gregorio y los restos del ingenio de los Picachos. Muchos de estos ingenios fueron los que generaron los actuales pueblos. ¿Sabes qué? Es más, aquí tenemos el ejemplo claro, como la ermita del ingenio, en torno a la ermita se desarrolla toda esta parte, este núcleo tan importante de Telde. Y aquí tenemos los restos de los Picachos que se han visto toda la vida. Lo mismo, antes de proceder a excavar nada, pues también hicimos los estudios de georradar y por ver qué podía haber, y efectivamente nos salen que por aquí puede existir muros y todas estas zonas por aquí son señales, son compatibles con muros u otros elementos que no son naturales y que habrá que excavarlo. Lo que, como ven ahora, lo primero que hicimos fue documentar todo con bastante premura, un poco como están haciendo ustedes en los parques, porque claro, en el año 94, uno de estos soportes de lo que era el acueducto que traía el agua al ingenio se cayó porque está descalzado. Y antes de que este pilar que queda se nos cayera, lo que hicimos antes de excavar nada, transmitir vibraciones al terreno, fue hacer pues la documentación completa con fotogrametría, láser escáner, porque si se nos caía no tenía ningún sentido esto. Esto es el No, pero es para avisarme que ya no lo deje encendido, no vayan a pensar. Bueno, aquí está la documentación de lo que es el pilar, pues todo lo que se hicieron. Y entonces ya, una vez documentado, sí procedimos a excavarlo con mucho cuidado para que, por supuesto, no se nos cayera. No. Claro, muchas de las formas azucareras que se obtenían, que se usaron para hacer las formas se emplearon en la construcción. Y si se dan cuenta, tienen restos de mortero, porque era con lo que se servía para rejuntar lo que eran esos muros que se estaban construyendo. Y bueno, y entonces conseguimos quitar todos los escombros, pero no nos atrevimos a quitar toda esta tierra y escombro que está ahí, porque está sujetando lo que es este pilar que está descalzado por aquí. Aquí tienen los restos del otro pilar que se cayó. Aquí, imagínense, aquí había otro. Y entonces todo eso lo hemos dejado ahí conteniendo para que no se nos caiga. Ahora ya se ha hecho, por parte de la Dirección General, se ha encargado un proyecto a un arquitecto para consolidar y restaurar lo que es el pilar y el resto de estructuras que están en un estado bastante delicado. Bueno, esto es rápido. También nos apareció el hueco de la noria, donde giraba la noria de 6 metros, la noria o la rueda como en Agaete. ¿La ven aquí? Pues este es el pilar que estábamos, este es el pilar que está y este fue el que se cayó. Y venía un canal de madera por encima. Aquí se ve un poco.
Esta es la reconstrucción de lo que es el ingenio de los Picachos. Bueno, estos tres ingenios son ingenios grandes, son ingenios que perduraron y que se mantuvieron en todo el siglo XVI, pero después hay otros pequeños ingenios como este de lo que les digo aquí. Este está en Firga, fíjense que los otros aprovechan grandes valles abiertos con mucho terreno. Sin embargo, aquí el ingenio de Aumastel, fíjense, está metido en el barranco de Azuaje, unas zonas incómodas, pero con mucha agua. Y entonces, fíjense cómo aprovechan esta zona del barranco para crear no sé si se dan cuenta aquí, ven aquí las formas de las estructuras. Y entonces aquí, y por supuesto lleno de formas azucareras, entonces aquí se hace un ingenio muy pequeñito que lo encontró el arqueólogo de Aruca, Antonio Jiménez y Zamora, y este ingenio, fíjense qué bonito, uno de los molinos harineros que tenía el ingenio, porque un ingenio tenía de todo, además del molino para moler el azúcar, tenía un molino para harina, tenían herrerías, tenían de todo. Los ingenios eran pequeñas ciudades que eran autosuficientes. Pues aquí el molino de harina los cavan en la roca, fíjense, y lo recrecen con una obra de mampostería. Entonces, este ingenio, como era un ingenio pequeñito, en 1560 deja de funcionar. Y eso está bien porque sabemos que todos los restos materiales arqueológicos que hay ahí son de 1560 hacia atrás. Y eso nos permite, a la hora de estudiar los ingenios que han perdurado en el tiempo, saber, mira, esto es posterior, esto es anterior. Y eso es lo bueno que tiene a nivel arqueológico este ingenio. Y bueno, y les pongo yo para acabar otro de los ingenios de Gran Canaria en el que estamos también interviniendo, que es en el San José de las Longueras, en Telde. ¿Y por qué estamos interviniendo aquí? Como en casi todos ellos, si se han dado cuenta, menos el de la Trinidad, que fue un proyecto con Macri aquí de la universidad de investigación desde el primer momento, aquí es porque se va a cubrir, como ven aquí, pues las típicas placas solares que están cubriendo el mundo. Y claro, también aquí estaban los restos del ingenio, entonces hemos tratado de ver si realmente estos restos eran lo que se pensaba que era, que vimos que no. Esta es la ermita del ingenio, que está declarada bien. Todo lo que son los paneles solares van por aquí. Se pensaba que aquí estaba el ingenio, pero hemos visto que el ingenio, lo que es la fábrica, estaba en la parte delantera. Y seguiremos trabajando ahí. ¿Ven? Siempre que aparece un ingenio, estos son los elementos que delatan la presencia del ingenio, la existencia de miles y miles de formas azucareras. Bueno, acabamos con Gran Canaria, porque Lidia me pidió que le hablara de lo que es el proyecto de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, y el otro ingenio canario que se ha incluido es el ingenio de los Llanos de Argual, que este ingenio no se ha excavado nunca en él, ni se tiene localizado lo que son los restos arquitectónicos del ingenio. Estamos con un proyecto con la Dirección General de Patrimonio para tratar de identificar arqueológicamente estos restos, porque documentalmente Ana Viña lo ha estudiado mucho y lo tiene bastante estudiado, pero nosotros vamos a la parte arqueológica a tratar de lo que nos dice la documentación, situarlo, porque claro, se hacen obras, como pueden ver aquí, en las que no se ha tenido en cuenta que las formas azucareras aparecen, y de hecho esto fue hace menos de 2 o 3 meses que estuvimos, y se ve que está lleno de formas azucareras, o sea, y bueno, y ya de una forma rápida, pues estas son las formas azucareras que salen de todos los tipos. Estas no salieron en Agaete, también en el puerto de las Nieves, que se les cayó, probablemente, no se les cayó, sino que estaban en la zona de embarque y no sé por qué aparecieron ahí, abriendo para meter unos contenedores para basura. Muchas de las formas nos aparecen con sellos que nos están indicando probablemente el alfar en el que se fabricaron en Portugal. Algo curioso que hasta ahora no sabíamos, nos aparecen formas azucareras hechas en Canarias, con barros canarios, a torno. Esa idea de que cuando se habla, la cerámica en Canarias solo es cerámica canaria a mano, no, y a torno. Y de hecho en los documentos hay olleros que trabajan en Canarias a torno, haciendo no solo formas azucareras, sino haciendo cerámica, lo que después fue desapareciendo probablemente de todas las importaciones de la península, y se quedaron lo que es la atalaya, lugarejo, olla pineda, pero en Canarias se hizo cerámica a torno. Eso de que el barro de Canarias no sirve para trabajar a torno es falso, existía, y estas son las pruebas de ello. Y algo curioso que también podemos estudiar de los ingenios, y que por eso es interesantísimo, es que, claro, los ingenios son unas instalaciones que los construye y los pone en funcionamiento los colonos que llegan aquí a la isla, como les dije antes, pero los aborígenes estaban por allí, trabajaban y estaban.
Y entonces nos damos cuenta, sobre todo en la cerámica, que vemos piezas que tú dices, ¡ay! Esto me recuerda al aborigen, pero no es aborigen. Entonces nos salen piezas cerámicas que nosotros llamamos de transición, que tú dices, no es aborigen, pero esta gente está haciendo otra cosa porque está viendo otras formas cerámicas que están llegando de afuera. Entonces, los ingenios son interesantísimos para ver ese paso, si lo hubo, del mundo aborigen al mundo tradicional, que yo tengo mis dudas, pero sale. Lo que le dije, cerámica de Gran Canaria, hecha a torno. Y después, por supuesto, todos estos ingenios, los materiales que vienen de la península, de Portugal, de Italia, de los Países Bajos, como todas estas piezas que ven aquí, vidrio. Y por supuesto, nos sale lo que comía la gente en los ingenios. También una cosa interesante, que en la documentación también viene, el ingenio de Agaete dice los sargos que se comían, las viejas, la cantidad, el precio. Y nosotros nos encontramos esos restos. Es una arqueología agradecida, porque ustedes saben que en la arqueología, cuando se excava sin documentos, pues cuando no se sabe qué es algo, pues un objeto mágico religioso, porque no sabemos lo que es. Entonces es lo fácil, bueno, pues algo. Pero claro, aquí tenemos las cosas que nos están diciendo los documentos, y entonces lo encuentro y digo, ¡ah, concha, qué bien! Y es como muy agradecido. Pues hierros de todos los tipos, monedas, portuguesas, españolas, y lo que les dije antes, el arte flamenco. Bueno, y ya les he dado una visión así muy rápida de lo que son los ingenios que se están excavando, que estamos excavando. Todos ellos los estamos excavando casualmente nosotros. Y bueno, y el proyecto pues es un proyecto que se presenta hace como 4 o 5 meses, lo habrán visto en la prensa, el gobierno canario presentó esto junto con los grabados de La Palma y de 4 proyectos que se llevó al Consejo de Patrimonio Nacional. 2 proyectos fueron de Canarias, se metieron ahí, los grabados de La Palma y los ingenios de Canarias y la República Dominicana. ¿Por qué se crea este proyecto? Porque los ingenios de la República Dominicana hace tiempo que están intentando ser patrimonio de la humanidad, pero nunca han salido adelante, porque, claro, estos ingenios, como ven aquí, fue de Canarias, donde primero se montaron los ingenios, fue en la Española, en la República Dominicana, lo que es la República Dominicana, y nunca había avanzado el proyecto, y ahora entendieron, tanto el gobierno de la República Dominicana como el gobierno español, que juntando los ingenios canarios, que son los más antiguos que se conservan, como los que están en América, que son los más antiguos en América, pero los más antiguos que están en el mundo son los de aquí, entonces hacer una candidatura conjunta, y es lo que se ha hecho, y es lo que ha hecho que salga adelante. Entonces, los 4 ingenios que se han metido por parte de la República Dominicana es el ingenio Diego Caballero. Van a ver estos ingenios y dicen, no tiene nada que ver con las miserias que estamos viendo aquí, pero tengan en cuenta que los ingenios de Canarias que estamos viendo en el siglo finales del XVI ya estaban abandonados, o principios del XVII, la gran mayoría. Pero estos son ingenios que perduran hasta el siglo XVIII, es decir, que se construye desde 1520, pero se sigue funcionando y llega hasta el siglo avanzado, el siglo XVIII, y por eso las estructuras arquitectónicas que ven, pues como otro ingenio, el ingenio de Santa Ana en Ombé, es otro de los. Esta es la casa del propietario del ingenio, pero una casa del siglo XVIII, pero el ingenio y el resto de dependencias es del siglo XVI, o el ingenio de Bocañigua, que también ven ustedes esto y dicen, coño, aquí se ve algo, en lo de Canarias no se ve nada, ya se verá, yo les digo. Y si no, no lo intentamos, lo reconstruimos. Y este GP son otras cosas, pero que la idea es que vayan los 4, más los 4 canarios, y que esa candidatura salga adelante. Y ya para todo el mundo asocia la esclavitud y la globalización, lo que supuso pues el descubrimiento de América y los miles y miles y miles de esclavos que desde África fueron a América a trabajar en la caña de azúcar. Tenemos que tener en cuenta que los ingenios canarios, y lo hablábamos cuando estábamos hablando, preparando el proyecto para la candidatura, en el que no lo nombré antes, estaba ahí, que quien lo ha llevado, y que como todos los proyectos que van ahí, Cipriano Marín, que pues el de La Laguna, el de Risco Caído, el de esto, que hay que agradecerle el esfuerzo que pone Cipriano siempre en esto y cómo lo saca adelante, que la esclavitud en los ingenios canarios podríamos decir que fue anecdótica, es decir, que cuando
piensa en un ingenio de Canarias. Aquí quien trabajaba en el ingenio eran los portugueses, los sevillanos, los aborígenes y algún que otro esclavo que traían de África. El ingenio de Agaete creo que tenía, cuando se muere Antón Cerezo en su testamento, 7 esclavos y 3 trabajaban en la casa limpiando, haciendo la comida. Que la diferencia de entre los ingenios canarios a los americanos es sustancial. Tú en un ingenio americano quitas los 300 esclavos que tenía el de Diego Caballero y el ingenio se cierra. Tú en Agaete quitas los 7 esclavos y la casa de Antón Cerezo estará más sucia porque no lo limpia y tal, pero los asalariados era la mano de obra fundamental y los que llevaban los carros eran sevillanos o de Cuenca, pero en un ingenio antillano y americano todos los trabajadores eran negros y de ahí, y esa diferencia es importante. Y bueno, ¿y qué está pasando con esto? Bueno, el procedimiento para la creación sigue adelante y mientras tanto nosotros tenemos que hacer los deberes, es decir, estos ingenios que están de esta manera, pues todos ellos, o casi menos el de Telde, que ya lo compró el ayuntamiento hace un año por ahí, el resto son privados, entonces se está haciendo un esfuerzo por permutarlos, comprarlos y por supuesto por adecuarlos para que cuando alguien vaya a ver un ingenio vea algo más que 2 muros, 2 piedras. Y entonces, pues el proyecto de musealización del ingenio de Agaete ya lo teníamos avanzado, e incluso 2 proyectos, uno provisional para mientras se hace el proyecto gordo, que se puede ver el ingenio de una forma tal, y otro en el que ya hay un proyecto arquitectónico, con edificio, con todo, porque la idea es que el ingenio de Agaete, que está en Agaete, el barco Tenerife, está bien situado, es cómodo, sea el referente de los ingenios en Gran Canaria y en Canarias, que para ver ingenios en Canarias que se vaya al ingenio de Agaete, porque además de que es el que tiene más restos, mejor conservado, es el que estratégicamente está mejor preparado o lo puede estar para servir para ello. Y esto ya también al calor de toda esta aparición, de la aparición de todos estos nuevos restos, pues se ha publicado pues, el año pasado, un libro editado por Macri y por Jorge Onrubia, pues un estado de la arqueología de los ingenios en el mundo, que ahora mismo es un referente y está hecho pues, desde aquí, desde Canarias, y los ingenios canarios ahora pues vienen a verlo gente de todo el mundo. Y aquí, y por supuesto, han publicado gente pues, de todo, de América, de Inglaterra, de Marruecos, de Granada, y es un libro que está ahí y se acabó. ¿Alguien tiene ganas de bailar? Eso que lo nombraron hace años, ¿no? Fuiste el pregonero y de echarlo al pueblo. El pueblo no, la gente de afuera. La idea errónea de que la armada que tenía que ver con la Rita Boric. Bueno, pues nos falta la última intervención. Yo tengo una preguntilla que se me quedó fuera, que el ingenio que se va a presentar desde aquí es el de Agaete definitivamente, o esto no está claro. ¿El que se va a presentar dónde? A la candidatura. No, son los 3. Los tres. Agaete, Guía y Picachos en Telde. Y el cuarto es el de los Llanos de Argual en La Palma. Y los 4 de allá son los 8 ingenios. 2 preguntas. Como yo no soy experto en estas cosas, ¿de dónde viene originalmente la caña de azúcar? Pero claro, si está en Canarias, tiene que venir o de África o de Asia o donde sea. Esa es la primera pregunta, que no sé de dónde viene, ¿no? Sí. Y la segunda, dice algo de Aguatona, de ingenio, ¿no? ¿Es de los pequeñitos o dónde está? Sí. Que aparece en Aguatona. Vale. Lo primero, la caña de azúcar de aquí para donde vino, a Canarias vino de Madeira, porque en Madeira ya se descubre Madeira y como no había población, allí con la misma empiezan se construyen muchos ingenios. Se llegó a construir hasta 40 y pico ingenios, lo que vamos a ver si no son los mismos rellamados y renombrados. Entonces, se construye todos esos ingenios en Madeira, 44 ingenios, pero esa caña viene
de Andalucía, de todo lo que es, vamos, los árabes eran quienes estaban cultivando en esas pequeñas huertas árabes, pero eso viene de Sicilia, viene del Mediterráneo, viene de la India y viene de una isla de no sé qué, pero vamos, la caña viene de Asia. Y entonces sí, y es importante que cuando la gente dice, concha, ¿y por qué cuando conquistan Canarias plantan caña? Si tienen toda la península para plantar caña, todo lo que es Andalucía. Y como muy bien dijo Antonio Malpica, catedrático de medieval de Granada, cuando vino a ver el ingeniero Gaeta, con Ana Viña, dice, claro, es que aquí es donde empieza la globalización, dice, porque ¿qué era lo que había en la península, en todo lo que era Andalucía? Dice, era la pequeña huertita árabe, es decir, con tu cañita, que ya cuando tenías que buscar leña, ya durante cientos de años ya la leña se había cortado y tenías que irte a la meseta. Y entonces cada vez costaba más producir. Pero claro, esa pequeña huerta árabe para un comerciante como era Francisco de Palomares, que quería grandes terrenos, no lo podía conseguir en la zona porque ya estaba ocupada por la pequeña huerta árabe. Y entonces cuando llegan a Camaderas o a Canarias, sobre todo a Gran Canaria, y ven estos valles donde podían plantar caña sin tino, y no te digo nada ya cuando ya llegan a América, cuando ya ven todos aquellos espacios. Entonces, la globalización empieza así, en cosas como esto. No, en la península no hay donde plantar, pero aquí vienes, tienes tierra, tienes agua, tienes leña al lado del ingenio, y por eso... y el ingenio de Aguatona es uno de los ingenios pequeños, porque, y además se creó, es tardío, creo que es 1530 o algo, que no es de los primeros, y también pues fue un ingenio mal amañado en cuanto a las tierras, que no tenía grandes extensiones como tiene Aruca, Galda, Telde, y por eso el ingenio no estuvo funcionando, pero no fue de los principales. Lo que es verdad que siempre, bueno, y de hecho quedó el pueblo de Ingenio, Aguatona, pero no es de los principales. Y la iglesia nunca ha metido mano en esto, que siempre eran particulares, o también alguno pertenecía a la iglesia. No, que yo sepa, lo que probablemente, pues, vamos, la gente, había clérigos que seguramente tenían participación en los ingenios, pero no, la iglesia que yo sé, la iglesia tenían todo, hasta los pozos de la nieve eran de la iglesia, pero en los ingenios parece que no metieron, igual es que le regalaban el azúcar ya directamente. Vale. Se supone una reproducción del ingenio. En su momento me dijiste que no era claro a los ingenios que se... No, es que lo que tiene, claro, es que, ¿saben cuando llegan a Ingenio, la rotonda que está allí? Eso es un falso histórico, por decirlo, porque esa forma de, si se dan cuenta, son 3 rodillos verticales. ¿Cómo se molía el ingenio aquí en Canarias? Y esto es un invento de Canarias, porque en Madeira los ingenios eran tan pequeñitos, esos 44 ingenios, Madeira, Gran Canaria tiene 1.500 kilómetros cuadrados, Madeira tiene 700, o sea, Madeira, que parece, es la mitad de Gran Canaria, y es muy cortada, no hay grandes superficies, entonces por eso hay 44 ingenios, porque en un barranquito ponían uno, en otro, pero, y entonces la poca producción que sacaban ahí con los molinos aceiteros andaluces, porque claro, la caña se molía con piedra de molino, no era una piedra horizontal y una vertical que iba girando y escallando la caña. Eso podía escallar lo que se producía en Madeira, pero cuando se llega aquí a Gran Canaria y tiene Valle de Gaete, Aruca, cientos de hectáreas, hubo que inventar otra cosa y por eso se inventó el molino de rodillo. El molino de rodillo es un invento canario porque hacía, además esto lo explica Macías, Antonio Macías súper bien, porque tenía que moler un montón de caña y el molino de piedra no sacaba esto y aquí se inventa. Entonces era el eje ese que veían en la rueda, entraba otro eje, iban girando los dos y la caña se iba metiendo y se iba exprimiendo. Y así funcionó y fue el que se llevó a la República Dominicana. Pero ya en 1560, 70, en Brasil se inventa, se cambia, en vez de 2 rodillos se hace el rodillo vertical, que son 3 rodillos dentados y entonces la caña la metes por aquí y es más eficaz, pero eso se inventa en 1570 y eso es que tienen inventado, puesto en ingenio, cuando ya en 1570 el ingenio de Aguatona ni existía, creo. Es la realidad. Sí, pero vete a quitar la rotonda. ¿Sabes? Gracias.